Bueno, el tema sobre el cual rápidamente quisiera conversar con ustedes el día de hoy es estas facultades de las partes para modificar el convenio arbitral en el marco de la normativa de contratación pública y particularmente de la Ley General de Contratación Pública. Eh, para partir de una idea, en principio, base y simple. El convenio arbitral es un acuerdo de voluntades, pero este acuerdo de voluntades tiene un contenido y una forma. Quiero detenerme en el contenido, porque es eso lo que podría ser objeto de esa modificación. Y el contenido del convenio arbitral, en el marco, particularmente en el marco de la normativa de contratación pública, viene dado básicamente bajo dos grandes límites. Uno, que es el gran límite de lo que es el respeto de la normativa particular en contratación pública, de la normativa que resulte obligatoria, pero a su vez hay que tener en cuenta que el convenio arbitral en esta materia se va gestando, el contenido, me refiero yo, se va gestando de manera paulatina. ¿Y por qué digo paulatina? Porque como creo que todos ustedes saben, eh, desde que en esencia tenemos bases estandarizadas que tienen un formato de contrato en el cual hay una cláusula contractual que se refiere al convenio arbitral. Acá le pongo como ejemplo una de estas bases estandarizadas, que es lo que establece respecto al convenio arbitral. Vamos a ver que ya desde las bases estandarizadas hay una, digamos, descripción, una alegación a lo que sería el convenio arbitral. Pero obviamente esto todavía está sujeto a que las partes lo vayan llenando. Y cómo se va llenando, estas bases estandarizadas van aterrizando ya en las bases de cada proceso de selección. Y eso lo hace la entidad. La entidad va a poner en esas bases una serie de información, una serie de data, ¿correcto? Que a su vez, al ser parte de las bases estándar, de las bases del proceso de selección, pueden ser objeto a lo largo del desarrollo de un procedimiento de selección de consultas, observaciones, hasta que finalmente esto quede formando lo que se denominan bases integradas. Y como sabemos todos, las bases integradas son las reglas definitivas del proceso. Ahora bien, una primera inquietud que surgiría, digo a nivel teórico, porque esto ya tiene una respuesta a nivel de ley, pero quiero ver esta parte a nivel teórica primero, es si es que siendo esas bases integradas las reglas definitivas del proceso de selección, por tanto, bajo las cuales se adjudicó, digamos, la buena prueba a quien puede haber ganado ese proceso de selección, el contenido del convenio arbitral previsto en las bases integradas pudiese ser modificado. Y mi respuesta, y creo que la respuesta es sí. Sí, por dos razones. Una razón simple podría ser porque la ley así lo establece. El reglamento permite en un artículo, si no me equivoco, es el artículo 332.3, que eso pueda ser posible. Pero esto tiene a su vez una lógica de por qué es posible. Porque lo primero que habría que preguntarse es si es que en realidad esta suerte de esta redacción de convenio integral, que puede, perdón, convenio arbitral, que puede estar en estas bases del proceso de selección, en la proforma de contrato, es algo que está sujeto a una modificación por las partes. Y si es que esa modificación por las partes es algo que debe ser entendida como una modificación contractual. Modificación contractual en los alcances del artículo 63.1 de la ley, que establece que las partes pueden modificar los alcances del contrato. Y creo que sí es posible modificarlo, pero no porque sea una modificación contractual bajo los alcances del 63.1, porque en realidad lo que hay que advertir primero es que el convenio arbitral es un contrato en sí mismo diferente del contrato que lo puede contener. Eso es por un principio de separabilidad o autonomía del convenio. Cuando uno lee el artículo 63.1, la ley de contratación pública, que permite modificaciones al contrato, mi entender es que eso está referido a las modificaciones del contrato, pero no del convenio arbitral. La modificación al convenio arbitral tiene su propia explicación y su propia regulación en el 332.2 o 3 del reglamento. Y sí, el artículo 332.3 del reglamento permite que las partes puedan establecer estipulaciones adicionales o modificatorias al convenio arbitral. Y establece algunos límites. Básicamente el límite que directamente establece ahí es un límite normativo.
¿Por qué digo un límite normativo? Porque dice, estas modificaciones se pueden acordar en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contratación pública y o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje. En ambos casos, un límite normativo, ¿no? Que no se contravenga algo que no se pueda hacer porque la ley lo prohíbe. Ahora, pero a su vez, tiene también un límite temporal esas modificaciones. Esas modificaciones temporales, eh, o mejor dicho, habría que preguntarse si tiene un límite temporal, porque la pregunta sería, oiga, ¿y hasta cuándo se puede modificar eso? Es una habilitación para modificar hasta el momento de la suscripción del contrato que contiene el convenio arbitral, o también podría ser objeto de modificación con posterior. Es decir, durante la ejecución del contrato, las partes podrían modificar el convenio arbitral, los alcances del convenio arbitral, y mi respuesta es que yo no veo ningún impedimento para que durante la ejecución del contrato las partes, de ser el caso, también modifiquen los alcances del convenio arbitral en tanto que se verse sobre aspectos que no estén limitados o prohibidos. Sin embargo, la experiencia me permite concluir o asesorar o advertir que cualquier modificación que se pretenda realizar al convenio arbitral debe tener una justificación debida. Y uno dirá, ¿por qué? ¿Por qué es necesaria la justificación correspondiente? No tanto de cara, en principio, le diría yo a ustedes, de cara a la parte privada, sino que en realidad, como ustedes perfectamente conocen, quien finalmente tiene que ir justificando el porqué de las decisiones que toma es básicamente la parte pública. Dicho en cristiano, dicho en sencillo, los funcionarios que acuerdan esa modificación. Y eso a su vez, ¿por qué es recomendable? Recomendable porque no son pocos los casos, o mejor dicho, son sí pocos los casos, sí son pocos los casos, pero han habido, en donde se ha cuestionado la eh, conducta de los funcionarios que puedan haber acordado con posterioridad la modificación de un convenio, ¿correcto? Sobre todo cuando se han tratado de casos de empresas que finalmente pudiesen haber tenido, digamos, eh, imputaciones de una conducta no tan santa, ¿no? Y a veces los funcionarios se han visto involucrados en procedimientos administrativos, en procedimientos penales, tal vez a veces innecesariamente, pero finalmente involucrados, por no haber justificado de manera adecuada la pertinencia de esa modificación. No es que la ausencia de justificación invalide la modificación, sino que permite ser más transparente en ese tema. Ahora, dicho eso, si hay algo que considero pertinente resaltar al día de hoy y que creo que puede estar más o menos sobre el tapete. Y es una situación particular que se está presentando, se ha presentado y que creo que puede tener una serie de situaciones problemáticas, o por lo menos a algunos les va a generar problemas en las siguientes semanas o meses. Y me explico. Como todos sabemos, a partir del primero, o sea, con la nueva Ley General de Contratación Pública, las instituciones arbitrales tienen que estar inscritas en este registro que se llama el regajo. A partir del 1 de enero del 2026, el regajo, digamos, ha comenzado a funcionar como tal. Ahora bien, sin embargo, antes del 1 de enero del 2026, se han celebrado contratos que contienen convenios arbitrales y convenios arbitrales que refieren a instituciones arbitrales, algunas de las cuales pueden o no estar ahora inscritas en el regajo. De hecho, hay convenios arbitrales celebrados con anterioridad al 1 de enero del 2026, en donde se menciona el sometimiento o el eventual sometimiento a instituciones arbitrales
que no están inscritas en el regajo. Y, y eso se da en un marco normativo que me pretendo resumirlo rápidamente. La Ley General de Contratación Pública, ustedes saben que ya entró en vigencia desde el año pasado, y estableció en algunas de sus disposiciones, particularmente en la décima disposición complementaria transitoria, que habría un proceso de incorporación, eh, digamos, progresivo a lo que sería el regajo. A este registro que administra el OS, en donde se deben registrar aquellas instituciones arbitrales que requieran o que estimen administrar arbitrajes en materia de contratación pública. Concordante con eso, desarrollando esa premisa, tenemos que el reglamento, a su vez, de la propia Ley de General de Contratación Pública, estableció en su 11ª disposición transitoria que en el marco de esa progresividad, que en realidad, digamos, tenía una primera etapa el 31 de diciembre del año pasado, hasta ahí había un primer momento para la inscripción. Ojo, eso no impide que después se puedan inscribir más instituciones arbitrales, pero hasta ahí había un primer momento porque a partir del 1 de enero comenzaba a funcionar el regajo. En el marco de esa progresividad, decía, el OS, mediante comunicado, dispone el inicio de la obligatoriedad para que solo las instituciones arbitrales que están en el regajo puedan pues administrar arbitrajes en materia de la ley y el reglamento. Y subrayo estos términos, ¿no? Digo, es en materia de la ley y el reglamento. Luego dice, también esta disposición del reglamento, la ley de contratación pública, dice, emitido el comunicado del OS, es que se emita ese comunicado que establece a partir de cuánto se daba esa obligatoriedad para que solo las instituciones arbitrales inscritas en el regajo sean las que puedan administrar esos arbitrajes, emitido ese comunicado, y si es que las partes hubiesen pactado, dice, en el convenio arbitral del contrato, un arbitraje institucional y designado a una institución que no estaba en el regajo, cualquier nueva, y acá subrayo, cualquier nueva controversia que surja y debe ser sometida a arbitraje, deben necesariamente iniciarse ante una institución arbitral inscrita en ese regajo. Y si no, estaba ahí, y para eso las partes de mutuo acuerdo tendrían que acordar. Es decir, esta disposición solicitaría que las partes modifiquen, impondría a las partes la obligación de modificar su convenio arbitral, porque citaron a una institución que no está en el regajo, ¿no? O en defecto le permite a una sola de esas partes, cualquiera de ellas, la que inicie el arbitraje, como dice ahí, de recurrir a cualquier institución arbitral que esté inscrita en el regajo. Bueno, ¿qué pasa? Al amparo de esto resultan dos preguntas interesantes que van surgiendo. Lo primero es, ¿cuándo es que el OCE emitió ese comunicado señalando la fecha a partir de la cual existe esa obligatoriedad? Y lo segundo, ¿a qué se refiere esta disposición del reglamento cuando indica en materia de los contratos a la que se refiere esa ley y el reglamento? ¿Esa ley se refiere a los contratos en materia de contratación pública en general o los contratos en materia de la Ley General de Contratación Pública a la que se aplique esa ley y se aplique el reglamento de esa ley? Lo dejo ahí por el momento esas dos preguntas para luego regresar. ¿Qué pasó a lo largo de estos meses? Lo que pasó a lo largo de estos meses es que OS emitió no uno, sino varios comunicados. Entre septiembre y diciembre del año pasado emitió dos comunicados. El primer comunicado es el comunicado 010, que si es que uno lo revisa, básicamente lo que hace es un recordatorio a las entidades y a los contratistas para que tengan en cuenta que a partir de enero deben designar árbitros que estén inscritos en instituciones que formen parte del regajo, ¿no?
Dice, a su vez, recuerda que la incorporación al regajo es un requisito legal indispensable para participar en el sistema de las instituciones arbitrales en este ámbito. Eso es lo que dice el comunicado de septiembre. Y luego el comunicado de 020 de diciembre lo que hace es, recuerda, ¿no? Nuevamente dice, recuerda a las entidades y contratistas que a partir del 1 de enero del 2026 solo podrán designar árbitros o adjudicadores de instituciones que formen parte del regajo. Reitera que es importante, dice acá, destacar que el registro de las instituciones arbitrales en el regajo constituye un requisito legal indispensable para administrar arbitrajes en esta materia. Eso es básicamente lo que hace. Y esto, en este contexto, a partir del 1 de enero del 2026, han surgido varias inquietudes, porque lo que ha pasado es que, primero, han habido, reitero, convenios arbitrales que contenían en su contenido, o sea, mejor dicho, incluían en su contenido referencia o sometimiento a centros de arbitraje, que estaban, escenario 1, inscritos en el regajo a partir del 1 de enero del 2026. No habría ahí mayor problema. Escenario 2, centros de arbitraje que ya no estaban inscritos en el regajo, que no habían logrado a esa fecha su inscripción. Y escenario 3, centros de arbitraje que, estando inscritos en el regajo, lo están, pero en una categoría que no es compatible con, digamos, el nivel o la envergadura que requiere el contrato o los montos del contrato, porque como ustedes saben, en el regajo hay categorización de centros de arbitraje, ¿correcto? Entonces hay centros de arbitraje para controversia de mayor envergadura, para contratos de mayor envergadura, de menor envergadura, etcétera. Y podría ser, de hecho ha habido, situaciones en las que el convenio arbitral de contenido refería a un centro arbitral, pero que no está dentro de la categoría que a partir del 1 de enero del 2026 tiene su clasificación al regajo. Y sobre todo, se han presentado a la luz de esos convenios arbitrales solicitudes de inicio de procedimiento arbitral ante estos centros de arbitraje que están mencionados en los convenios. Eso ha venido generando desde ya hace varias semanas preguntas, inquietudes, que los centros de arbitraje formulen consultas al OS para ver cómo se entendía este tema. Y, y esto aparentemente ha decantado en una suerte de solución o interpretación que el OS ha comunicado hace unas horas el día de hoy, porque el día de hoy, 18 de febrero, casi un mes y 18 días después, vigencia, digamos así, surge este problema, emite este comunicado 02-2026. Y en esencia, este comunicado 02-2026, lo que está haciendo es diciéndonos, oye, tal como lo leo yo, si está bien o no, se lo podemos conversar, pero tal como lo leo yo, nos está diciendo, ¿saben qué, señores? De acuerdo a lo que dicen las disposiciones de la ley y el reglamento, ¿no? A partir del 1 de enero del 2026, las instituciones arbitrales que quieran administrar arbitrajes en materia de contratación pública tienen que estar en el regajo. Y por tanto, y ahí dice así, ¿no? En tal sentido, se recuerda a las entidades que la progresividad del proceso de incorporación al regajo culminó el 31 de diciembre del 2025. Y desde el 1 de enero del 2026, este resulta obligatorio para todos sus efectos, siendo un registro constitutivo y habilitante para poder administrar los mecanismos de solución de controversias de arbitraje y JPRD. Por tal motivo, acá viene el tema, digamos, principal de este comunicado, y de conformidad con lo previsto en el numeral 10 de la 11ª disposición complementaria transitoria del reglamento, en el caso que se haya pactado
en el convenio arbitral del contrato del arbitraje institucional y se haya designado una institución que no se encuentre en el regajo, cualquier nueva controversia que surja y deba ser sometida a arbitraje deberá iniciarse ante una institución arbitral inscrita en el citado registro que las partes designen de mutuo acuerdo. Siendo que en defecto de acuerdo, la parte solicitante puede recurrir a cualquier otra institución arbitral inscrita en el regajo. Y agrega, cabe indicar que dicha disposición aplica para los contratos tanto en el marco de la normativa vigente, llámese Ley General de Contratación Pública, como en el caso de la normativa anterior a ella. Entonces, con este comunicado, OS me dice, de acuerdo con lo que yo leo, dice OS, de la 11ª disposición complementaria del reglamento, a partir del 1 de enero del 2026, todo arbitraje debía ser sometido a una institución que esté inscrita en el regajo. Si tu cláusula arbitral te refería a otra institución arbitral, tú no podías ir a someterte a esa otra institución arbitral. Tú debías ir a una institución del, tú debías ir a una institución que esté en el regajo. Y para para esa institución que esté en el regajo, las partes tendrían que haberse puesto de acuerdo para efectos de designar cuál institución. Y si no se ponen de acuerdo, entonces el que solicita actúa. Claro, esto, digamos, parece, más allá si la interpretación que se ha hecho de este esquema es correcto o no, esta precisión o este comunicado en el fondo no es neutro, porque genera un montón de efectos prácticos, y le voy a dar 2 o 3 ejemplos prácticos. Lo primero, ¿qué pasa con aquellas solicitudes de arbitraje que se plantearon ante centros de arbitraje que están conociendo el día de hoy y están tramitando, pero que no están, luego del 1 de enero, y que no están inscritos en el regajo? Según esto, aparentemente ya habían sido mal interpuestas. Y por tanto, ¿qué va a pasar con esas solicitudes arbitrales o a lo mejor ya con esos procedimientos arbitrales que se han iniciado y que deberían ser incluidos, si es que fuese el caso? Lo segundo, bueno fuera que si que esto estuvo mal, bueno fuera que en realidad se pueda reconducir, pero la pregunta es, ¿se puede reconducir? Porque si es que esto estuvo mal, acá hay algo que se llama caducidades. Y esto puede afectar el tema de la caducidad de los reclamos o de los derechos que se pretenden reclamar en algo. O sea, no es tan neutro este comunicado, ¿correcto? Y una tercera pregunta, que eso hay que tener cuidado, porque los efectos van a ser o pueden ser, por cierto, caos. Y si esto era tan claro para el OS, y era tan claro de la normativa, ¿por qué esperarse hasta el 18 de febrero, cuando las consultas sobre este tema venían siendo formuladas desde hace bastante tiempo atrás? ¿No? O sea, si esto era tan claro, ¿por qué esperar tanto tiempo para hacer un comunicado de algo que era absolutamente claro? Aparentemente. Y lo último que me surge como inquietud es, esta disposición o este comunicado dice que cualquier nueva controversia que surja a partir del 1 de enero del 2026 debe ser sometida a una institución inscrita en el regajo. Pero mi consulta es, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? Esta tercera inquietud que tengo, con aquellos casos de arbitrajes que están en trámite, en donde ya tenemos probablemente un tribunal arbitral constituido,
y surge una nueva controversia vinculada al mismo contrato. ¿Qué pasa con ese arbitraje en trámite? Esa nueva controversia se acumula a ese caso, como dice la ley, porque la ley es la que dice, yo creo que sí, en principio, ¿no? Porque la ley tiene un rango mayor que el reglamento y mayor que el comunicado, ¿no? Porque la ley dice, el tribunal arbitral constituido para conocer unas controversias, una primera controversia, tiene competencia en principio para conocer respecto del resto que surjan respecto al contrato. Entonces, si yo tengo ya un tribunal arbitral constituido y en trámite en una institución que al día de hoy ya dejó de, no es que dejó, no ha logrado su inclusión en el regajo, pero ya estaba funcionando anteriormente. La pregunta es, si surge una nueva controversia, esa nueva controversia la derivo al mismo tribunal, por mandato de este comunicado tendría que mandarlo a otra institución arbitral. Creo que ahí finalmente, digamos, hay una norma legal, un rango mayor de lo que es el reglamento. Entonces, para concluir, yo creo que, si bien es cierto el comunicado, digamos, sienta una posición respecto a la interpretación del OS sobre la situación que se está presentando, va a generar en las siguientes semanas varios dolores de cabeza a aquellos que hayan eventualmente recurrido a instituciones arbitrales al amparo del convenio, que no estaba esa institución ya al 1 de enero en el registro. Eso sería un poco lo que quisiera mapear por el momento, estimado Sebastián. Hay una pregunta dirigida al doctor Sergio Tafur, la cual señala: ¿cuál sería el tratamiento que se le daría a los convenios arbitrales en los procedimientos de selección iniciados bajo la Ley General de Contratación Pública, que ya cuentan con bases integradas y buena pro, pero que no han suscrito contrato aún, teniendo en cuenta que recién el día de hoy se ha publicado el comunicado del OS respecto a la obligación de escoger instituciones arbitrales para que puedan conocer controversias en contratación estatal? Pregunta ya sin ánimo de ser filosófico en el tema, si estoy de acuerdo o no, sino desde un punto de vista eminentemente práctico. Lo que haría es precisamente adecuar ese convenio arbitral. Creo que el reglamento permite que las partes puedan modificar los alcances del convenio arbitral. Entonces, para curarme en salud y evitar problemas que mañana más tarde me puedan determinar que me termino recurriendo a un centro de arbitraje que no está en el regajo, preferiría que las partes se pongan de acuerdo en colocar una institución arbitral que se inscrite en el regajo, ¿no? Y que calce dentro del tema de la competencia, pues, de la calificación en función del tipo de contrato que tienen, ¿no? O sea, por el nivel o por la categoría de centro de arbitraje que corresponda, ¿no? Eso sería mi recomendación práctica. Finalmente, hay una pregunta dirigida a los panelistas en general, de acuerdo a quien desee contestarla, que nos señalan: ¿cuál es el régimen aplicable a los contratos suscritos bajo la ley 32069 antes de que fuera obligatoria la utilización del regajo, cuando dichos contratos prevén un centro de arbitraje no inscrito en ese registro? Perdón, mira la inquietud, pregunta. Sí, la pregunta es: ¿cuál es el régimen aplicable a los contratos suscritos bajo la ley número 32069 antes de que fuera obligatoria la utilización del regajo, cuando dichos contratos prevén un centro de arbitraje no inscrito en ese registro? Para ver si entiendo bien. Dicen, ¿cuál es el régimen aplicable a los contratos celebrados dentro del marco de la Ley de Contratación General de Contratación Pública, que es la 32069? Sí, correcto, Es de la obligatoriedad del regajo, ¿correcto? correcto. Cuando en ese momento no había esa obligatoriedad. ¿Qué pasa? Precisamente sobre eso es lo que estábamos conversando, pues, porque lo que se ha presentado el día de hoy, en carácter práctico, es que se celebraron contratos dentro del marco de la 32069 antes de la obligatoriedad del regajo y por tanto se mencionaban ahí instituciones arbitrales. Entonces, entiendo que estamos refiriéndonos a eso, que no estaban inscritas en el regajo porque aún no había regajo,
¿correcto? Y el día de hoy, la pregunta es, oiga, si yo quiero activar ese arbitraje, ¿no? El día de hoy, debo recurrir a una institución del regajo que no está mencionada en mi convenio, o debo acudir a una institución que está mencionada en mi convenio, que cuando lo celebré, correcto, estaba perfectamente habilitada dentro del marco normativo. ¿Ya? Entiendo que ese es por ahí va la consulta. Entonces, si Sí, la consulta va por ahí, si la consulta va por ahí tenemos varias cosas. Primero, según lo que yo advierto de lo que ha emitido el día de hoy el comunicado del OCE, ¿correcto? Lo que advierto que me estaría diciendo el comunicado del OCE es que siempre se supo, eso es lo que hay ahí por medio, ¿ya? Que siempre se supo que a partir del 1 de enero del 2026, cualquier arbitraje que se inicie tenía que ser iniciado en una institución arbitral inscrita en el regajo. Por tanto, si es que eso es así, para, para los que han formulado este comunicado del OS, cualquier mención que yo hubiese hecho a una institución arbitral en mi contrato o en mi convenio arbitral con anterioridad a esta fecha, estaba condicionada o solamente estaba condicionada hasta el 31 de diciembre, a que el arbitraje se inicie hasta el 31 de diciembre del 2025. Porque después yo debía saber, es lo que se dice ahí, la lectura que yo entiendo que fluye del comunicado, yo debía saber que esto debía pasar automáticamente a una institución arbitral que esté en el regajo. Y ojo, y yo debía saber que para eso iba a tener que ponerme de acuerdo, no sé en qué plazo, con la contraparte, que puede ser contratista o puede ser entidad, porque depende de quién quiere iniciar el arbitraje, ¿correcto? Y si no era así, yo debía saber que podía dirigirme a cualquier institución arbitral. Particularmente, yo creo que todo eso no fluye del marco normativo existente de manera anterior al 31 de diciembre del 2025. Por lo tanto, creo que ahí la lectura que ha hecho el OS sobre el particular no es la que yo coincido, ¿correcto? Pero finalmente lo que me resulta claro es que ahí sí se va a generar eventualmente un problema. Para curarme en salud, el que no haya iniciado un arbitraje aún que actúe en consecuencia con lo que le está diciendo el OS, ¿correcto? Porque si no va a tener un problema práctico. Y va eventualmente a sacar un laudo que a lo mejor termina siendo cuestionado después, más allá del cuestionamiento que va a haber adentro del proceso arbitral. El tema es cómo se va a solucionar o cómo va a decantar al final la situación de aquellas personas que pueden haber recurrido a una institución arbitral que no está en el registro del regajo y hayan recurrido a partir del 1 de enero del 2026 hasta el día de hoy, esa institución arbitral haya asumido que era competente como consecuencia de su lectura de haberse estado mencionado en el convenio arbitral, y el día de hoy sale este comunicado y la pregunta es, ¿qué va a pasar con esa institución arbitral? Porque si esa institución arbitral o ese tribunal dice, bueno, yo coincido con la lectura del comunicado, lo más seguro es que el que haya recurrido al arbitraje ya perdió la camisa y la corbata, porque ya lo más seguro es que ya operó el plazo de caducidad que establece la normativa. Y esto sí podría dar lugar a un tema que no se va a definir por el OS ni por el tribunal arbitral, ¿eh? Eventualmente se va a definir probablemente en un tema de eventuales anulaciones de laudo después.